Por si las moscas, vamos a hablar con David Toscana, debido a su última novela, su más reciente novela, que se llama El peso de vivir en la tierra, que se ganó el premio Mazatlán de Literatura 2023. David, muchísimas gracias por tomarnos esta llamada. Pues con todo gusto, Guillermo. Acá estamos llegando estamos en Madrid y desde acá te mando un saludo y con mucho gusto de estar en contacto con México. Muy bien, David. Pues quiero decirte para comenzar que todavía tengo una sonrisa en la boca por la lectura de esta novela que no solamente es profundamente divertida, sino que también es un ensayo sobre la condición humana y una gran lección sobre literatura rusa. El planteamiento de la novela me parece profundamente divertido, es un tema viejo de la literatura y tiene que ver con un burócrata mexicano que decide vivir como si estuviera dentro de una novela rusa. Voy a leer las primeras líneas del primer capítulo y dice: Nicolás pidió que lo llamaran Nikolai, o más exactamente Nikolai Nikolayevich Pseldonimov, pero ninguno de sus compañeros le hizo caso. Ahí está el planteamiento de la novela, David, que tiene espejos de este viejo tema que está en el Quijote, de un personaje que quisiera vivir un mundo aparte, un mundo distinto al que vive, y en el caso del Quijote encarna los héroes de la novela de caballería, pero tus personajes en vez de elevarse en el mundo de las novelas de caballería, se hunden en las complicaciones de la novela rusa, y eso es fantástico, David. Así es, sabemos que Don Quijote lo que quiere es emular a los héroes. Quiere ser este caballero valeroso, el que va a desfacer en tuertos, el que va a rescatar doncellas, el que va a luchar contra gigantes. Y aquí ocurre lo contrario, es un personaje que lo que quiere es hundirse en este mundo de los personajes rusos, de los oficinistas mediocres, de los alcohólicos, de los asesinos, de las prostitutas, de todo este mundo que hemos conocido a través de novelas de Dostoyevsky, a través de los cuentos de Chekhov y tantos otros autores rusos. Esto no lo hace porque se quiere degradar, lo que él quiere es precisamente tocar el alma humana y ver hasta qué punto su vida la puede convertir en una obra maestra. Claro, que es uno de los grandes temas de la literatura rusa. Ya hablabas de algunos, en fin, de algunos tropos de la literatura rusa, como la idea de que los personajes sean usureros, o sean borrachos, o tengan tifoidea, en fin, hay muchos elementos tomados de distintas novelas. En una entrevista te escuché decir, David, que tus los dos primeros libros que leíste fue precisamente El Quijote y Crimen y Castigo. Creo que ahí de donde viene la inspiración de esta novela. Sí, como lector comencé con el pie derecho con las dos novelas que de algún modo me siguen marcando. Don Quijote, por supuesto que lo he estado revisitando en muchas de mis otras novelas. Y aquí lo hago de una manera muy clara. Lo hago este Don Quijote lector, pero pues ya lo dijimos, lee otro tipo de novelas y no de caballería. Y, y en cambio, la novela de Crimen y Castigo también, cuando la leí de adolescente, pues me transportó a este mundo donde me di cuenta de lo grande que puede ser la literatura, porque juega mucho con nuestra psicología, juega mucho con las ideas morales que sentimos que tenemos con respecto a la vida. De pronto la literatura nos enfrenta a algo diferente. Aquí tenemos, por ejemplo, en Crimen y Castigo tenemos un asesino que mata a dos hermanas, les pega con un hacha en la cabeza y sin embargo nosotros nos solidarizamos con el asesino, queremos a este asesino.
la policía lo empieza a perseguir y no queremos que lo atrapen. Y entonces terminamos la novela y decimos, bueno, ¿de qué lado estamos? ¿Estamos del lado de la justicia, del bien, o estamos del lado del mal? La novela nos hiere de este modo, pero es precisamente la magia que tiene la literatura, podernos hacer vivir estos mundos y podernos convertir sin grandes daños a nuestra conciencia, podernos convertir en criminales también. Hay un efecto que es fascinante en tu novela, que es al traspasar, digamos, las realidades rusas o soviéticas, y luego hablaremos de eso, las realidades rusas de la literatura, sobre todo del siglo XIX, y a una realidad de los años 70 en Monterrey, se crea un efecto profundamente cómico, la verdad. Es muy chistoso ver a Nicolás, que vive en Monterrey, yendo a una cantina e imaginando bueno, que se trata de una estación soviética, en fin, e irse transformando, e ir probando, bueno, irse transformando en un personaje de novela rusa y a su alrededor también ir forzando a que este medio ambiente regiomontano adquiera estas características rusas. Una de ellas, por ejemplo, una gran contradicción es entre el calor de Monterrey y el frío de Rusia, el frío, y en un punto él mismo se pone a escribir con unos guantes, aunque afuera hace un calor insoportable. Esto crea una sensación muy cómica. Háblanos un poco más de cómo traspasando una realidad a la otra se crea un efecto pues realmente muy divertido. Sí, estamos en el año 71, que es un año en el que todavía está esta carrera espacial. Hay una gran seducción en el mundo, en México también, por el comunismo de la Unión Soviética. Y en este mundo entra mi personaje, trata de, ya lo dijimos, de emular estos personajes, pero se da cuenta de que no siempre la imaginación nos puede llevar hasta el límite. Eh, Está lo que tú mencionas del clima. Él de pronto se quiere sentir en San Petersburgo o se quiere sentir en Leningrado con unas temperaturas bajo cero, y resulta que Monterrey no es así. Él también quiere acceder a ciertos platillos que leemos mucho en la novela rusa. Él quiere comer esturión, pero no hay modo de conseguir un esturión en Monterrey. Entonces, hay hay muchas formas como el estómago y el paladar no se puede comunicar con Rusia, y él se termina conformando con un vodka hecho en México. Así es. Vámonos a una pausa, David. Vamos a seguir hablando de este asunto. Hay un tema que también me parece particularmente cómico, que es este personaje tratando de enfermarse de tifoidea y no lo logra porque ya hay una vacuna, pero regresamos contigo y a nuestra audiencia a decirle que no se vayan. Regresamos para hablar con David Toscano. Por si las moscas, estamos de regreso. Estamos hablando con David Toscano, escritor, autor de El peso de vivir en la tierra, que es una novela que acaba de recibir el premio Mazatlán 2023. Ya decíamos al principio de nuestra conversación con David que se trata de una novela donde los personajes principales intentan vivir como si vivieran en una novela rusa, y de los problemas y de las contradicciones que hay entre estos personajes que viven en Monterrey en los años 70 y en sus esfuerzos por emular algunos de los elementos importantes de la literatura rusa. Uno de ellos, decía David, es la presencia de la tifoidea, que es en los años 70 del siglo XX también una enfermedad ya en cierto sentido en desaparición, y hace que los personajes tomen caminos inusitados, pero
Sobre todo lo que quería discutir contigo es este otro asunto que haces, que es la novela está llena de citas de novelas rusas y hay un reconocimiento explícito. Dices, esto se parece a este autor, esto se parece a La vida de Chekhov, esto se parece a Crimen y Castigo, esto se parece a Bulgakov, en fin, ahí hay un buen catálogo de autores y situaciones de las novelas rusas. ¿Cómo articulaste este asunto? Creo que después de leer muchas novelas rusas, inglesas, mexicanas, latinoamericanas, de cualquier nacionalidad, nos vamos dando cuenta de que muchas cosas que vivimos ya las hemos leído. Mm. De hecho, la novela también nos da mucha posibilidad de sabernos comportar en ciertas situaciones porque sentimos que ya hemos tenido experiencias a través de los personajes. Entonces, lo mismo ocurre a la hora de escribir una novela, pues uno puede echar mano de tantas anécdotas que ya están escritas. Y a la hora de que yo escribía esta novela, decía, pues esto ya lo contó Chekhov. Entonces me robaba algún fragmento de Chekhov. Esto ya lo contó Tolstoy y me robaba otro fragmento. Entonces, la novela, de algún modo yo la voy escribiendo, pero la voy también construyendo con muchas citas que me voy robando de muchos autores. Hay tantos autores que dijeron las cosas tan bien que sería una lástima que yo tuviera que decirlas de otro modo. Entonces, voy haciendo estos pequeños plagios, pero sabemos que cuando uno reconoce el plagio deja de ser un asunto poco ético. Entonces, cada uno de mis plagios está eh, aceptado, está reconocido y entonces pues construyo la novela con mis palabras y con las palabras de otros autores. ¿Qué es lo que te parece atractivo de la novela rusa? Es decir, ¿qué elementos en común tienen todos estos autores que, por ejemplo, o no, son distintos a los franceses o los ingleses? Porque también en otra entrevista te escuchaba decir que podrías haber usado elementos de la literatura inglesa o de la francesa, es decir, de literaturas muy robustas para hacer un ejercicio similar, pero fue lo ruso lo que a donde fuiste a brevar y te quería preguntar qué es lo que ves en ese pozo, o sea, qué hay ahí que te parece tan interesante. Pues primero siempre me interesó la novela rusa, sus temas y sobre todo la actitud que tenían los escritores cuando escribían. Ellos se sentían de algún modo profetas de su propia tierra. Ellos sentían que escribir no era meramente contar historias, sino verdaderamente ahondar en lo que era el alma humana. Y entonces además de todo lo que querían decir, estaba su lucha constante por la libertad para decirlo. Mm. Rusia, lo sabemos, no fue libre cuando estuvo bajo los zares, no fue libre durante el comunismo y no es ahora libre con Putin. Claro. Y entonces para los escritores era jugarse la vida cuando estaban escribiendo y sabemos que muchos de ellos, muchos, terminaron presos, terminaron desterrados, terminaron con un tiro en la nuca, terminaron fusilados. Y esto de algún modo demostraba lo importante que era la literatura. Era algo que valía la pena jugarse la vida por ella y lo tomaron tan seriamente que crearon grandes, grandes obras que son las que a mí me seducen por sobre todas las literaturas. Bueno, sin duda esta idea de que escribir se convierte en un asunto de vida o muerte y es un asunto de altísimo riesgo es sumamente fascinante. También te quería preguntar si ves paralelismos entre el alma rusa, si es que se puede hablar de algo así, con el carácter mexicano. Hay un momento también en la novela en donde los personajes de Monterrey deciden no denunciar que ha habido un secuestro y haces una referencia a cómo los personajes rusos también habrían tenido esta misma desconfianza con respecto a la autoridad. Es solo un ejemplo, pero quería preguntar si ves otras formas de comunicación entre los dos caracteres nacionales.
Sí, yo creo que la novela rusa se leyó mucho en Latinoamérica precisamente por esta afinidad que tenemos incluso al melodrama. La novela rusa, sin que la palabra melodrama La sea correcta, sí. para demeritarla, lo ha tenido mucho. Podemos ver estos personajes que son muy, muy exaltados a la hora de hablar, de actuar, de enamorarse, de tomarse la vida muy en serio, pero al mismo tiempo siempre caminando en una cuerda floja donde uno se puede caer para un lado o para otro. Entonces, esta, esta pasión por intensificar incluso los momentos sencillos, creo que compartimos este trozo de alma. David, una cosa que me intriga de la novela es por qué sitúas el tiempo presente de la novela son los años 70. ¿Por qué es importante los años 70 eh, para situar a tus personajes ahí o no en el presente o unos años antes? Siempre trato yo de situar todas mis novelas en el pasado. Ujú. El presente yo no alcanzo a entenderlo muy bien. No entiendo tampoco las formas de hablar del presente, no entiendo cómo podría situar personajes con redes sociales, con teléfonos celulares, con televisores, con tantas cosas que a mí me estorban mucho para narrar las historias que quiero narrar. Quiero llevarlos a una situación más primitiva de- del ser humano, más consigo mismo que con todo lo que comporta este presente que vivimos ahora. Entonces, me voy hacia atrás, particularmente caí en el año 71 porque me encontré con una noticia de que después de que estos cosmonautas soviéticas, la primera estación espacial, Salyut, el viaje se hizo en el 71 Ujú. precisamente. Y después de pasar más de 20 días en esta estación, donde todo resultó correctamente, al regresar los cosmonautas los encontraron muertos. Y se preguntaba el mundo qué le había ocurrido a estos cosmonautas. Y una de las respuestas que se dio, eh, que, porque los soviéticos no informaban qué era lo que había ocurrido, entonces algunos científicos dijeron que después de pasar tanto tiempo sin gravedad, sus corazones no habían soportado el peso de vivir en la Tierra. Esta frase yo me la robé de la prensa, estaba escrita tal cual, pero dije, pues creo que me gusta para título de la novela y me gusta también para metáfora, Claro. donde una vez que se enteran de este accidente de los cosmonautas, los propios personajes se ponen a prueba para ver si pueden soportar el peso de vivir en la Tierra. Genial. Bueno, nos tenemos que ir a un corte, David, y seguimos conversando contigo sobre esta novela que ganó el premio Mazatlán 2023. No se vaya, regresamos en breve. Por si las moscas, estamos de regreso. Hablamos con David Toscana, novelista, autor de El peso de vivir en la tierra, que es una novela que acaba de recibir el premio Mazatlán 2023. David, otra de las reflexiones que suscita la lectura de tu novela es que todo escritor es sobre todo un buen lector. Es decir, aquí lo que está vertido es años y años de tus lecturas de una literatura, la literatura rusa. ¿Qué clase de lector eres? Sí, soy un lector, más que un buen lector, soy un buen relector. Mi, mi biblioteca no es tan amplia, pero me gusta leer algunos libros una, dos, hasta cinco y más veces. Entonces, en esas relecturas, sobre todo de la novela rusa, me voy dando cuenta cada vez que subrayo los libros, los voy subrayando según la etapa de mi vida con diferente tinta
y me doy cuenta muy bien de qué era importante para mí cuando tenía 20 años, cuando Wow. tenía 40 o ahora que tengo 60. De pronto cambia la perspectiva. Hay cosas que digo hoy ni siquiera las hubiera subrayado y otras me parecen muy importantes. Hay autores que de pronto me gustan más, por ejemplo, Chekhov, que para mí siempre fue un cuentista que me gustaba, pero que no lo llevaba a pensar que era mi escritor favorito, pues ahora sí lo es. Y claro, me doy cuenta de que Chekhov, pese a que pues, siempre fue un escritor joven, puesto que murió a los 40 y pocos años, es un escritor que siempre se estuvo muriendo. Desde los 20 años que empezó a toser sangre por la tuberculosis, él muere y, y siempre estuve enfrentado a buscarle un sentido a la vida y me parece un autor que ahora, siempre, toda mi vida dije que Dostoyevsky era mi favorito, pero ahora, en esta relectura que hice durante la escritura de esta novela, ahora al que pongo por encima de todos es a Chekhov. Bueno, lo que acabas de decir es muy sugerente. Lo primero que sugiere es esta fascinante idea de ir subrayando con de distintas maneras, de acuerdo a la época, un mismo libro que te va construyendo también una autobiografía como lector frente al mismo material. Eso me parece ya en sí mismo motivo de otro relato. Y la otra cosa que suscita es si, y es una pregunta, si las novelas o la novela que te interesa debe siempre de explorar a estas alturas, digamos, del sentido de la vida o de la condición humana. Si, ese es si crees que es ahí en donde se juega la novela que te interesa. Sí, la novela que me interesa tiene que ser un pariente cercano de la filosofía. Mm. El escritor ha de ser un filósofo, aunque sea intuitivo, y tiene que estar cuestionando todo eso que los filósofos lo hacen con preguntas, que el novelista lo haga con ejemplos, que lo haga con anécdotas, que lo haga con diálogos entre los personajes. Sabemos que Platón usó el diálogo como medio para exponer todas las suyas y las de Sócrates, preguntas filosóficas, y es lo que también hacen o pueden hacer los escritores. En este caso son los escritores que me interesan. Por eso es tan leída por filósofos la literatura de Dostoyevsky, por ejemplo, una novela esencial para la filosofía contemporánea es Los hermanos Karamazov. Y así podemos señalar varios otros libros de Dostoyevsky, sobre todo que es el escritor filósofo, como en el caso de Memorias del subsuelo, que fue tan importante para Nietzsche, por ejemplo. Y entonces son libros por eso que se pueden leer y releer, porque no nos cuenta una anécdota, sino que nos propone un diálogo. Y este diálogo lo podemos sostener una y otra vez, eh, teniendo distintas edades, teniendo más lecturas que vamos acumulando y, y podemos volver a conversar con estos autores después de que pasan 10, 20 o más años. Quiero retomar otra idea que expresaste al principio que tiene que ver también con esta reflexión que haces ahora, y es la literatura como una forma de parte del lector de pasar por experiencias que en nuestra corta edad y limitaciones no vamos a pasar. Es decir, de la misma manera que Nicolás se convierte en Nicolai y pasa por experiencias rusas del siglo XIX, que es una manera de poner el asunto. Uno como lector va siendo un inglés de la revolución industrial o una mujer en fin, del siglo XVIII y así, en fin, esta capacidad de la literatura de exponernos a experiencias que no vamos a poder vivir es uno de los puntos fascinantes que creo que también pone al descubierto esto que estás planteando.
Sí, la literatura, las novelas, la lectura, suelo decir yo que es algo que nos ocurre, es una experiencia. Leer una novela no es una evasión. Leer una novela es tener una experiencia y mucho más profunda que la de la que nos brinda la cotidianidad. Entonces, esta experiencia la podemos notar incluso cuando nos reunimos con otros lectores y empezamos a compartir esta experiencia. ¿Qué experiencia tuviste tú con Crimen y Castigo? ¿Qué experiencia tuviste con Chekhov, con Tolstoy, con Akhmatova, con Isaac Babel, con Andreyev, con tantos autores? Y empezamos a compartir la experiencia que tuvimos y lo vemos como tal, ¿no? No como una lectura donde acumulamos cierta erudición. La erudición podrá ser algo interesante y hasta apasionante, pero lo que en verdad nos deja la literatura es la sensación de que vivimos una experiencia y de que crecimos en este proceso que era lo esencial dentro de la literatura, perdón, dentro de la filosofía griega, que era el conócete a ti mismo. Si aprendemos a leer a través de un diálogo con los distintos autores de distintas épocas, vamos llegando a ese conocernos a nosotros mismos. Y nos vamos a dar cuenta que no queremos evadirnos. Decía Carlos Fuentes que la lectura, algo de lo principal que le había dado, era que podía sostener interesantísimas conversaciones consigo mismo. Y esto es lo que para mí también es importante y es lo que debemos tratar de evitar con tanto ruido que nos hace el mundo contemporáneo, como si no quisiéramos estar con nosotros mismos. Nosotros. David, se nos ha terminado el tiempo. Te quiero agradecer muchísimo tu presencia aquí en Por si las moscas. Gracias, gracias. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por si las moscas.